Era una noche de octubre cuando María encontró el diario de su hermana fallecida. Entre las páginas amarillentas, descubrió algo que le heló la sangre. Durante 5 años, su hermana había estado practicando rituales de manifestación, oraciones diarias, visualizaciones, todo lo que prometen los gurús de la ley de atracción. Pero en lugar de atraer abundancia, había atraído una oscuridad que ni siquiera ella comprendía. Día 1,847, decía la última entrada. Sigo intentando manifestar mi vida ideal, pero siento como si algo me observara desde las sombras. Cada vez que medito, escucho susurros. Cada vez que visualizo, veo rostros que no reconozco. ¿Será que estoy haciendo algo mal? ¿O hay fuerzas más oscuras jugando conmigo? Lo que María no sabía es que su hermana había descubierto una verdad perturbadora. La ley de atracción no siempre funciona como nos han enseñado. Hay elementos ocultos, fuerzas invisibles y bloqueos ancestrales que pueden convertir tus mejores intenciones en tu peor pesadilla. Hoy te revelaré los secretos más oscuros que mantienen tu manifestación en un ciclo infinito de fracaso. Secretos que las escuelas espirituales tradicionales no se atreven a mencionar. Secretos que podrían cambiar tu vida, si tienes el valor de enfrentarlos. Cuando comenzamos a manifestar, enviamos señales energéticas al universo. Pero lo que no nos dicen es que estas señales también atraen entidades que se alimentan de nuestros deseos más profundos. Los antiguos textos esotéricos las llaman devoradores de sueños, seres que se adhieren a nuestro campo áurico y drenan la energía que necesitamos para materializar nuestros objetivos. La historia de Carlos es un ejemplo perfecto. Durante 3 años, este ingeniero de Barcelona había seguido al pie de la letra todos los métodos de manifestación, tableros de visión, afirmaciones diarias, meditación. Su objetivo era simple: conseguir el trabajo de sus sueños en una empresa tecnológica internacional. Pero cada vez que parecía estar cerca de lograrlo, algo extraño sucedía. En su primera entrevista importante, llegó con una seguridad inusual. Había visualizado ese momento 1000 veces. Pero cuando el entrevistador le hizo la pregunta más básica sobre su experiencia, Carlos sintió como si su mente se hubiera vaciado completamente. No podía recordar ni siquiera su propio nombre por unos segundos. Fue como si algo hubiera chupado toda mi energía mental, me confesó años después. La segunda oportunidad fue aún más extraña. Carlos había preparado una presentación impecable para mostrar su proyecto. Pero la noche anterior, su computadora se averió misteriosamente. No solo eso, todos sus archivos de respaldo desaparecieron, incluso los que había guardado en la nube. Los técnicos no encontraron explicación alguna. La tercera vez, Carlos ya sospechaba que algo sobrenatural estaba interfiriendo. Decidió hacer un ritual de protección antes de la entrevista. Encendió incienso de salvia, dibujó un círculo de sal alrededor de su cama y visualizó una luz blanca protegiéndolo. Pero esa noche tuvo el sueño más perturbador de su vida. En el sueño, se veía a sí mismo sentado en la oficina que tanto deseaba. Pero no estaba solo. Había figuras sombrías paradas detrás de cada empleado, susurrando en sus oídos. Y la más grande de todas estaba justo detrás de él, con tentáculos que se extendían hacia su cabeza. «Tus sueños son nuestro alimento», le decía con una voz que parecía venir desde el abismo. «Cuanto más desees, más fuertes nos volvemos». Carlos despertó con una revelación aterradora. Sus intentos de manifestación habían estado alimentando a estas entidades durante años. Cada visualización, cada afirmación cargada de emoción, cada momento de esperanza desesperada había sido como un banquete para estos seres parasitarios. Pero las entidades parasitarias son solo el primer nivel del problema. El segundo bloqueo es aún más profundo y más difícil de detectar.
los pactos ancestrales que nuestros antepasados hicieron sin nuestro conocimiento. La historia de Elena cambió mi perspectiva sobre este tema para siempre. Elena era una mujer de 35 años que había estado intentando manifestar abundancia financiera durante más de una década. Había probado todo, desde rituales de luna llena hasta costosos cursos de coaching espiritual. Pero cada vez que el dinero llegaba a su vida, desaparecía de formas inexplicables. Un día, Elena heredó la casa de su abuela materna en un pueblo remoto de Andalucía. Mientras limpiaba el ático, encontró un baúl lleno de objetos extraños, velas negras, espejos enmarcados en plata, y un libro escrito en latín que parecía tener siglos de antigüedad. Pero lo que más le llamó la atención fue una carta sellada con cera roja, dirigida a los descendientes del linaje Morales. Cuando Elena rompió el sello, encontró una confesión que le hizo temblar las manos. Su bisabuela había hecho un pacto con entidades oscuras durante la Guerra Civil Española. Desesperada por proteger a su familia del hambre, había ofrecido la prosperidad de 7 generaciones futuras a cambio de comida y refugio durante el conflicto. El pacto era específico y cruel. Ningún descendiente de la familia Morales podría acumular riqueza sin que ésta fuera tomada por medios sobrenaturales. El dinero llegaría, pero siempre sería seguido por accidentes, enfermedades costosas, robos inexplicables o pérdidas de inversión que drenarían cualquier abundancia acumulada. Elena era la 5ª generación desde el pacto. Su abuela había muerto pobre. Su madre había perdido 3 negocios prósperos por circunstancias inexplicables, y ahora ella entendía por qué todos sus esfuerzos de manifestación habían sido en vano. No estaba luchando contra el universo. Estaba luchando contra un contrato espiritual firmado décadas antes de su nacimiento. La carta también contenía instrucciones para romper el pacto, pero el proceso era aterrador. Elena tendría que realizar un ritual específico durante 3 noches consecutivas de luna nueva, enfrentándose directamente a las entidades que habían mantenido el acuerdo. Si fallaba, el pacto se extendería a las próximas 7 generaciones. El tercer bloqueo es quizás el más insidioso porque viene de nuestro propio interior. Nuestro subconsciente ha sido programado desde la infancia para sabotear nuestros intentos de manifestación. Y esta programación a menudo tiene raíces tan profundas que ni siquiera la hipnosis tradicional puede alcanzarlas. La historia de Miguel ilustra perfectamente este fenómeno. Miguel era un artista talentoso que había estado intentando manifestar reconocimiento y éxito en su carrera durante 15 años. Había seguido todos los protocolos: gratitud diaria, visualizaciones detalladas, afirmaciones positivas. Pero cada vez que estaba a punto de tener su gran oportunidad, algo en su interior lo saboteaba. La primera vez fue en una exposición importante en Madrid. Miguel había conseguido que un coleccionista famoso fuera a ver su trabajo. Pero la noche anterior, en lugar de descansar, se quedó despierto hasta las 5 de la madrugada perfeccionando una pieza que ya estaba terminada. Cuando el coleccionista llegó, Miguel estaba tan agotado que no pudo sostener una conversación coherente. La segunda oportunidad fue aún más frustrante. Una galería prestigiosa había aceptado representar su trabajo, pero Miguel comenzó a dudar de sus propias creaciones. Empezó a modificar obsesivamente cada pieza, convencido de que no eran lo suficientemente buenas. Al final, llegó tarde la fecha límite y perdió el contrato. Después del tercer autosabotaje, Miguel decidió buscar ayuda profesional, pero no con un curso de manifestación regular. Fue a ver a una terapeuta especializada en regresiones a vidas pasadas y sanación ancestral. Lo que descubrió lo dejó en shock. Durante la sesión de regresión, Miguel se vio a sí mismo como un niño de 6 años, escuchando a su padre gritarle a su madre: «Artistas. Todos los artistas terminan pobres y locos. No voy a permitir que mi hijo se convierta en uno de esos fracasados». Pero la programación era aún más profunda. En otra regresión,
Miguel se encontró en lo que parecía ser una vida anterior, como un pintor en la Francia del siglo XVIII. En esa vida, había logrado cierto éxito, pero había traicionado a su mentor para conseguir una comisión importante. El mentor, antes de morir, le había lanzado una maldición: nunca más conocerás el éxito sin sentir que no lo mereces. La terapeuta le explicó que su alma había cargado con esa culpa a través de múltiples encarnaciones. Cada vez que se acercaba al éxito en esta vida, su subconsciente activaba la programación de sabotaje para protegerlo de repetir el mismo error. Ahora que conoces los 10 bloqueos más profundos que impiden la manifestación exitosa, puedes comenzar a identificar cuáles están activos en tu propia vida. Recuerda que la mayoría de las personas tienen múltiples bloqueos operando simultáneamente. La clave para superarlos no está en técnicas de manifestación más poderosas, sino en la limpieza y sanación profunda de estos elementos ocultos. Solo cuando hayas liberado estas fuerzas oscuras, podrás acceder al verdadero poder de la ley de atracción. Pero ten cuidado, el proceso de identificar y limpiar estos bloqueos puede ser peligroso si no se hace correctamente. Algunas de estas fuerzas han estado protegiendo aspectos de tu psique que podrían no estar listos para ser expuestos. Si sientes que resuenas con alguna de estas historias, te recomiendo que busques ayuda profesional especializada en limpieza energética avanzada. No todos los terapeutas o coaches espirituales están entrenados para trabajar con estos niveles de bloqueo. Y recuerda, el universo no está en tu contra. Estos bloqueos existen por razones específicas, y superarlos es parte de tu evolución espiritual. La oscuridad que has descubierto hoy es simplemente el primer paso hacia una luz más brillante. ¿Qué bloqueos reconoces en tu propia vida? ¿Estás preparado para enfrentar las fuerzas oscuras que han estado saboteando tus sueños? La lección es tuya, pero ahora ya no puedes decir que no lo sabías. Hermanos de luz, si este vídeo ha despertado algo dentro de ti, si has sentido que las sombras de tu pasado finalmente tienen explicación, entonces no estás aquí por casualidad. El universo te ha guiado hasta este canal porque estás listo para conocer las verdades que otros no se atreven a revelar. Verdades que te liberarán de las cadenas invisibles que han estado controlando tu destino. ¿Quieres más contenido como este? Dale like a este vídeo para que el algoritmo sepa que estás preparado para descender más profundo en los misterios ocultos de la manifestación. Suscríbete ahora, hermanos de luz, y activa la campanita para ser notificado cada vez que publique nuevos secretos que cambiarán tu comprensión de la realidad. No todos están listos para esta información, pero tú has demostrado que sí. Comenta abajo cuál de estos bloqueos resuena más contigo. Cuéntanos tu experiencia con fuerzas oscuras que han interferido en tu manifestación. La comunidad de hermanos de luz está aquí para apoyarte en tu despertar. Y recuerda, en la oscuridad es donde encontramos la luz más brillante. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, hermanos de luz. Que las sombras no te alcancen.